Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, te damos gracias porque tú diste tu vida por nosotros. Porque gracias a ello, Señor, sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que tú has preparado un lugar para que donde tú estás, nosotros también estemos. Y este domingo, Señor, una vez más queremos celebrar la resurrección de Cristo porque es gracias a esa resurrección que nosotros tenemos la certeza de que todas tus promesas han de ser cumplidas. Y Padre, queremos que te goces con lo que tenemos preparado el día de hoy, porque lo hemos pensado para agradarte a ti, para edificar a tu cuerpo, Señor, y para extender tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Busquemos el Salmo 39. Salmo 39. Voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea, Salmo 39. Amén. La palabra del Señor dice así: decidí prestar atención a mis caminos para no incurrir en pecado con mi lengua. Decidí refrenar mis palabras mientras tuviera un malvado cerca de mí. Y guardé un profundo silencio. Ni siquiera hablaba de lo bueno, y mi dolor se agravó. En mi interior, mi corazón se enardeció al pensar en esto. Estalló mi enojo, y no pude menos que decir: Señor, hazme saber qué fin tendré, y cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber cuán frágil soy. Tú me has dado una vida muy corta. Ante ti mis años de vida no son nada. Hay un simple soplo, somos los mortales. Ay, todos los pasamos como una sombra. Ay, de nada nos sirve tratar de enriquecernos, pues nadie sabe para quién trabaja. Señor, ¿qué puedo esperar si en ti he puesto mi esperanza? Líbrame de todos mis pecados. No permitas que los necios se burlen de mí. Y volví a guardar silencio. No abrí la boca, porque tú eres quien actúa. Deja ya de hostilizarme, pues tus golpes están acabando conmigo. Tú nos corriges al castigar nuestros pecados, pero destruyes como polilla lo que más amamos. Hay solo un soplo. Hay solo un soplo, somos los mortales. Señor, escucha mi oración. Atiende a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas. Ciertamente para ti soy un extraño. Soy un advenedizo, como mis antepasados. Pero déjame recobrar las fuerzas antes de que parta y deje de existir. Amén. Amén. Y tenemos nuestras primeras alabanzas. Muy bien. Gracias a Dios que podemos estar juntos hoy. Siempre una alegría estar aquí para alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar hoy con este coro que enviamos durante la semana, el otro día, y mandé a ustedes en el grupo ahorita la letra. Y Ray también los acordes, entonces durante la semana tú puedes practicar en la guitarra. Pero bueno, cuando yo sentí el amor de Dios, desde cuántos años contaron este coro, pastor. Pero esta es una versión muy linda con guitarra que vamos a cantar hoy. Estamos todos aprendiendo, entonces. Él va a cantar con nosotros, el que grabó su versión aquí.
en la cruz. De amor que se enseñó, no puedo perder. Para mí, siendo lo que soy, es entender la grandeza de su amor. Señor, no puedo comprender que me amas a mí, siendo lo que soy, es imposible entender la grandeza de su amor. Señor, por tu amor. Amén. Es un coro muy lindo. Gracias por compartir con nosotros. Ok, vamos a seguir cantando y alabando al Señor desde el himnario y número 178. 178. Es un himno conocido hasta que llegó a la mente la semana pasada durante el sermón. Dije, vamos a cantar. Sí, vida abundante. Okay. Muy bien. 178. Vida abundante. Vida abundante, Jesús ofrece. Vida abundante de vida en día. Eres la fuente de vida eterna, que brota siempre. Corazón en la cruz murió Jesús. Por su muerte vida me dio, por su gracia me trajo. Vida abundante, oh Señor, vida abundante Jesús ofrece. Vida en día, eres la fuente de vida eterna, que brota siempre. Corazón que fue vestido del Señor, por su pesa recibió. Vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece. Vida abundante en vida. Vida que brota siempre en mi corazón, y la cruz vive el malhechor. De su alma la salvación, y la eterna alcanzar. Pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece. Vida abundante en vida. Eres la vida eterna, que brota siempre en mi corazón. Amén. Y vamos a buscar Lucas capítulo 4. Y vamos a leer del 4 al 38. Así que vámonos de 6 en 6. Lucas 4, del 4 al 38. De 6 en 6. Del 4 al 38. De 6 en 6. Jesús le respondió:
No solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados, y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo. Hermanos, me equivoqué, es Juan 4. En vez de Lucas. Ups. Ok. Juan 4, del 4 al 38. Ok. Todas las escrituras son importantes, pero a veces debemos cambiar de uno a otro para que el sermón tiene sentido. Sí, listo. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí, junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres el mayor que nuestro padre? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, pues 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Y el que ciega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que ciega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Amén. El mensaje se titula ¿Con hiel o con miel? Félix María Samaniego, que vivió de 1745 a 1801, tiene una fábula en la que narra cómo las moscas quedan atrapadas en la miel. A un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otra dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. En esta fábula, lo que se quiere resaltar es que la glotonería asociada a la miel es similar al daño que se puede causar uno mismo si se deja llevar por las malas costumbres. Ahora, parece ser que Samaniego se inspiró en la fábula de Esopo, que vivió en el siglo VI a.C. De un panal se derramó su deliciosa miel, y las moscas ansiosas a devorarla, y era tan dulce que no podían dejarla. Pero sus patas se fueron prendiendo en la miel, y no pudieron alzar el vuelo de nuevo. Ya a punto de ahogarse en su tesoro, exclamaron: «Nos morimos, desgraciadas nosotras, por quererlo tomar todo en un instante de placer». Cuya moraleja es: toma siempre las cosas más bellas de tu vida con serenidad, poco a poco, para que las disfrutes plenamente. No te vayas a ahogar dentro de ellas. Y por otra parte, hay un refrán atribuido al clérigo católico Francisco de Sales, que vivió en 1567 a 1622, que dice: se cazan más moscas con miel que con vinagre, el cual pondera las virtudes de la amabilidad para conseguir los objetivos que se pretendan, especialmente porque las personas son más propensas a confiar en quien las trata con buenas maneras. En las fábulas y el refrán, las moscas acuden a la miel por su dulzor y quedan atrapadas en ella, de forma que no pueden escapar. El refrán es usado en cualquier ocasión en la que los buenos modales y el reconocimiento con buenas palabras pueden conseguir lo que las malas palabras, los insultos o una actitud antipática difícilmente obtendrán. Salomón escribió: la suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Eso viene en el Proverbio 15:1. Lo que significa que si se habla de manera bondadosa y suave, las personas que estén enojadas se tranquilizarán. Pero si les hablas mal y gritando, solo se enojarán más. Muchos de los que no han nacido de nuevo pueden decir, y con mucha razón, que los cristianos, al señalarles sus pecados o los errores de su religión, les dan de bibliazos. Ciertamente, no podemos contemporizar con el pecado, pero al hacer uso de la hiel y no de la miel, solo se consigue que aquel a quien se le señala su error se enfade y deje de escuchar. 2 Timoteo 2, 22 al 26. Amén. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
Debe reprender tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, como les decía, el mensaje se titula Con hiel o con miel. Y vamos a ver algunos ejemplos del actual de Cristo. Y el primer ejemplo es con la mujer samaritana. Ahora sí, Juan 4, 39 al 42. Juan 4, 39 al 42. Amén. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron rogando a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Amén. Y samaritanos es como el Nuevo Testamento llama a los habitantes de Samaria, que es la región central de la tierra prometida, al oeste del Jordán, entre Judea al sur y Galilea al norte. Cuando Sargón II conquistó la capital del Reino del Norte, alrededor del 722-721 a.C., trasladó gran parte de su población a Siria y trajo gente de otros sitios, poniéndolos en las ciudades de Samaria. Pero estos colonos tuvieron muchas dificultades para adaptarse al nuevo territorio. Había fieras, entre ellos leones que los mataban, y los campos estaban desolados y sin cultivar. La situación fue atribuida al dios de aquella tierra. Y ahí recordemos que estos pueblos creían que en cada tierra había un dios al que había que adorar. Por eso cuando Pablo llega a Atenas y ve al dios no conocido, dice, de aquí me agarro. Entonces, aquí los asirios dijeron, no, es que no conocen al dios de esa tierra, ¿no? Así que el rey de Asiria mandó que se enviara a Samaria un sacerdote israelita de los exiliados, quien se radicó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Dado que no todos los habitantes del antiguo reino del norte fueron exiliados, dejaron a los pobres de los pobres, es muy probable que algunos de los recién llegados se hayan asimilado con los que se quedaron. Pero los colonos no abandonaron sus antiguos dioses, lo que dio como resultado un culto mixto. Temían al Señor y honraban a sus dioses. Vean 2 de Reyes 17, 2 de Reyes 17, 29 al 41. Pero cada nación hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Mat hicieron a Sina. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tag. Los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremalec y a Nemalec, hijos de Sepharvaim. Temían a Jehová y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido tratados. Hasta hoy hacen como antes. Y temen a Jehová y guardan sus estatutos y sus ordenanzas. Y hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual él puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo: No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas el Señor que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. ¿Dónde? ¿Se cuenta yo? Los estatutos y derechos de él, y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed al Señor vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Señor aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos,
y también sus hijos y sus nietos, como hicieron sus padres, así hacen hasta ahora. Amén. 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 Entonces podemos ver que los samaritanos eran judíos mestizos, tanto en sangre como en religión. Y para los de Judea eran bastardos. Es cierto que ya solo adoraban al Señor, al Dios de Israel, pero lo hacían en el monte Gerizim. Vean Primero de Reyes 12, 25 al 33. Primero de Reyes 12, 25 al 33. Amén. Entonces Jeroboam edificó Siquem, en la región montañosa de Efraín, y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Ahí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hiciste subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y eso fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros. Hizo también casas en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre los pueblos que no eran de los hijos de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá. Y subió al altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Amén. Entonces ellos seguían adorando en Gerizim. Y los judíos no encontraban un peor calificativo para ofender a una persona que decir: es un samaritano. Vean Juan 8, 48. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Pues vean, lo usaron contra Cristo. Sin embargo, vean, Jesús estuvo dispuesto a romper con 2 costumbres judías: hablar con una mujer, y en este caso una de moral muy dudosa, y además samaritana. Si revisas el diálogo que mantuvo con ella, fue cálido, aun cuando le señaló su promiscuidad. Lo hizo de tal manera que ella lo vio como un profeta, un enviado de Dios. ¿Qué diferencia con el trato que un religioso de Jerusalén le hubiese dado? Jesús usó la miel, no la hiel, y ella fue a testificar a sus compatriotas, quienes terminaron creyendo y queriendo pasar tiempo con Jesús. ¿Qué pasaría si siguiéramos el modelo de Jesús? Se han desperdiciado tantas oportunidades con extranjeros y seguidores de una religión que solo han visto un cristianismo acartonado, farisaico y dominguero. De manera tal que lo dicho por Gandhi sigue vigente. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces añadió: el problema está en ustedes, los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. A quien no tiene una relación personal, cercana, íntima y de amor con Cristo, hay que compartirle las buenas de salvación con el testimonio y miel. Tú eliges miel o hiel. Otro ejemplo de Jesús es con el publicano. Mateo 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Amén. Cuando Jesús se fue de allí,
vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: ven tras mí. Y levantándose lo siguió. Y estando él sentado a la mesa de la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Mateo viene de Mateos y significa regalo de Dios. Probablemente viene del hebreo matana, que es regalo, y una mezcla con el griego theos, Dios, porque no hay ningún Mateo en el Antiguo Testamento. Y es curioso porque en el Evangelio, según Mateo, él se refiere a sí mismo como Mateo. En Marcos y Lucas lo encontramos en los pasajes paralelos como Leví. Y recordemos que tenían dos nombres, uno que usaban en el mundo griego y el otro que usaban en el ámbito judío. Bueno, Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos, por lo que trabajaba para el gobierno romano, mediante un contrato para cobrar los impuestos en una región determinada. En su caso, sería algo así como un oficial de aduana en la población fronteriza de Capernaum. Los publicanos debían enviar una cantidad fija a los romanos, y lo que recogían aparte de esa cantidad era para ellos. Es tipo el policía de crucero. ¿Quieres este crucero? Sí, bueno, pues este crucero deja tanto al día. Y eso es para tu superior. Lo que saques de ahí, aparte es tuyo. Bueno, no es nuevo. En general, los cobradores de impuestos tenían reputación de deshonestos. Recogían cantidades exageradas y así se enriquecían. Sus paisanos los consideraban como los pecadores más viles, por lo que estaban excluidos de la sinagoga y tenían prohibido mantener algún contacto religioso o social con los judíos respetables. Se les consideraba traidores y mentirosos. Sin embargo, Jesús tomó la iniciativa y recluta a Mateo para ser su discípulo. Él se levantó enseguida y siguió a Jesús. Y ojo, no fue una orden imperiosa, sino una invitación de gracia. Y Mateo la aceptó con gusto. Dejando sus negocios y su estilo de vida, estuvo dispuesto a perder su vida para salvarla. Mateo 10:39. Amén. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. A Jesús le plugó llevar las buenas nuevas a Mateo y a sus colegas. Y su justificación residió en que, al igual que no se espera que un médico evite el contacto con un enfermo, no puede esperarse que Jesús o sus seguidores eviten el contacto con los pecadores o el lugar donde estos se reúnen. Su deber estaba con los necesitados, a quienes invitaba al arrepentimiento. Pero a diferencia del maestro, sus discípulos, por siglos han optado por la hiel de los fariseos y los escribas, bajo el pretexto de guardar su testimonio, o la excusa de que su religión se los prohíbe. Qué bueno que yo, más que una religión, tengo una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Si dices ser discípulo de Cristo, se espera que sigas los pasos de Él, porque un discípulo es el que viene respirando el polvo de su maestro. Y que te quede claro que Él no te va a pedir que vayas a donde tu carne te pueda hacer caer.
Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Amén. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el Señor no te va a poner en una situación en la que tu pecado favorito te pueda hacer caer. Primero a los Corintios 10, 12 y 13. Primero a los Corintios 10, versículos 12 y 13. Amén. Por lo tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no se caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Él es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistir. Amén. Entonces no te va a pedir que vayas a donde tu carne te pueda hacer caer, pero sí que dejes de levantar barreras y compartas con un mundo pecador necesitado de la gracia del Salvador. Mateo 10, del 7 al 8. Amén. Siguiendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Tú eliges miel o hiel. Un tercer caso con la adúltera. Juan 8, del 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11. Amén. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado es el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿de dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta sección de Juan, y de hecho desde el 7:53 hasta el 8:11, presenta un problema, pues no era parte del texto original. Ningún manuscrito antes del siglo XII lo muestra. Y después de que apareció, varió en ubicación. A veces se encontraba al final de Juan, y algunas de sus Biblias van a ver por ahí un asterisco. A veces después de Juan 7:36, y también después de Lucas 21. Por lo tanto, se omiten casi todas las versiones del siglo XX. No obstante, la narrativa tiene todas las marcas de veracidad. Así que seguramente es una tradición apostólica. Recordemos que Juan dice claramente que muchas obras de Jesús no fueron escritas. Juan 20:30. Juan 20:30. Amén. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y Juan 21:25. Amén.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. De hecho, todas las historias de la vida de Jesús fueron contadas oralmente antes de que fueran puestas por escrito. La mayoría de los eruditos lo aceptan porque se parece mucho a Jesús en actitud y acción. Y cabe preguntarse, si fue puesto aquí porque ilustra, ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Vean Juan 8, del 15 al 17. Juan 8, del 15 al 17. Fue lo que leí. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo el que me envió, qué bárbaro, el Padre. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. Pero yo leí una versión más moderna. Y para mí esta porción es una magnífica enseñanza de cómo tratar a quien practica el pecado. Y ponle el nombre que quieras, incluido el de tu pecado favorito. Que si has nacido de nuevo, te puede ser tropiezo, pero ya no es parte de tu estilo de vida. Y una mentira que repiten los cristianos y repiten como periquitos es que soy pecador. No es cierto. El pecador está clavado en la cruz. Si tú naciste de nuevo, tú ya no eres pecador. Eres un santo que a veces peca. Y digo a veces porque ese ya no es tu estilo de vida. Si no has nacido de nuevo, por supuesto que es tu estilo de vida. Los escribas y fariseos, una vez más, muestran su tendencia a la hiel, torciendo las escrituras, que presumen conocer, para acomodarlas a sus fines. La ley establecía claramente que tanto el hombre como la mujer, hallados en adulterio, debían morir. Y solo se mencionaba la muerte por apedreamiento en el caso de una joven que al casarse ya no fuese virgen, o que estando comprometida fuese hallada teniendo relaciones sexuales con otro. Aquí vamos a ver 3 citas bíblicas. Levítico 20:10. Levítico 20:10. Amén. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Amén. Deuteronomio 22, versículos del 20 al 24. Deuteronomio 22. 22, versículos del 20 al 24. Amén. Mas si resultare ser verdad que no halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. El 24, ¿no? Sí. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostase con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Morirán la joven porque no dio voz en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, y así quitarás el mal de en medio de él. Amén. Amén. Mateo 1, 18 al 20. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo.
Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Amén. Entonces José, por eso, iba a dejarla sin hacer ruido, porque si no lo hubieran apedreado. No, a él no. No, él no. Nada más. No era el ofendido. Supone que ella era la que había cometido la falta, nada más. Si estás practicando algún pecado, no te engañes a ti mismo. Pudiste haber hecho una oración aceptando a Cristo como tu Salvador, pasado al frente de muchos testigos, e inclusive haber sido bautizado. Pero si sigues practicando el pecado, que es muy diferente a tener un resbalón, no has nacido de nuevo. El Espíritu Santo y el resto de la Trinidad no moran en ti, porque si así fuera, no podrías pecar a gusto. Como le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y lo dicho a la adúltera se aplica también a ti. No peques más. Jesús usó la miel. Eso no significa que estuviese justificando a la pecadora, sino que la trató con gracia. Ni yo te condeno. Puedes irte, pero no sigas practicando tu pecado. Vamos a ver 3 citas. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. 13. Quien cura sus pecados no prosperará, mas el que si se aparta, se alcanzará misericordia. Salmo 32:5. Salmo 32:5. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Amén. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Primera de Juan. Ajá. Si confesamos. Ajá. Porque no es esa. Amén. Si Si confesamos confesamos nuestros nuestros- pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Primera. Es que no es Juan, es primera de Juan. No importa, esa que le dices, estuvo muy bien. Sí. Todos los versículos son importantes. Jesús fue tan diferente a las de los escribas y fariseos de su época. Pero no nada más la manera de aquellos, también es bien diferente a la de los religiosos de la nuestra. Tú eliges miel o hiel. La conclusión es con los escribas y fariseos. Lucas 11, 37 al 54. Lucas 11, 37 al 54. 11, 37. 37 al 54. Amén. Después de que Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Al fariseo le extrañó ver que Jesús no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Hay de ustedes fariseos que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan, sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes, fariseos, que aman los primeros lugares en las sinagogas
y los saludos en las plazas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, son ustedes como sepulcros que no se ven, y los que pasan por encima no lo saben. Uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, nos insultas también a nosotros. Hay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. Hay de ustedes los que erigen los sepulcros de los profetas que mataron los antepasados de ustedes. Con ello, no solo son ustedes testigos, sino cómplices de lo que hicieron los antepasados, pues ellos los mataron y ustedes les erigen sus sepulcros. Por eso, Dios en su sabiduría dijo: les enviaré profetas y apóstoles. De ellos, a unos matarán y a otros perseguirán. Por lo tanto, a la gente de esta generación se le mandará la sangre de todos los profetas, que desde la fundación del mundo ha sido derramada, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y en el templo. Sí, les aseguro que será demandada de esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento, y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar, se lo impidieron. Como Jesús les decía todo esto, los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, y le tendían trampas para atraparlo en sus propias palabras. Amén. En lo externo, los fariseos parecían obedecer la palabra de Dios, pero en realidad no escuchaban ni mucho menos lo obedecían. Por eso los lamentos de Jesús. Y el primer lamento denuncia las prioridades equivocadas de los fariseos. Son muy detallistas en asegurarse de que le dan a Dios el diezmo de la semilla más pequeña del jardín de hortalizas, como la menta o la ruda, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Hoy están muy preocupados en los ritos y tradiciones de su denominación o iglesia, aunque no sean bíblicos. El segundo lamento es por su orgullo ostentoso, y en eso no han cambiado. Quieren los reflectores sobre ellos, aunque eso signifique robarle la gloria a Dios. El tercer lamento hace referencia a la costumbre de marcar con cuidado las tumbas de los muertos para que una persona no se profanara ni se hiciera inmunda al caminar sobre ellas. Pero ellos eran tumbas andantes y la gente no se daba cuenta de la maldad que en realidad había dentro de ellos, ni de la contaminación que emanaban, igual que pasa hoy. El cuarto lamento es por los intérpretes de la ley, quienes cargaban a la gente con tantas leyes diferentes, nomás hay 613 misbots, que la persona común no puede ni comenzar a guardarlas correctamente y menos practicarlas. Pero lo peor es que al igual que entonces, los legalistas ni siquiera levantan un solo dedo para guardar las leyes ellos mismos. El quinto lamento denuncia a los maestros de la ley por su actitud respecto a los profetas. Estaban construyendo muchas tumbas hermosas para honrar la memoria de los profetas. Pero Jesús observa que la generación presente no es mucho mejor que la de sus antepasados, que mataron a los profetas. Rendir honores a un siervo fiel no compensa la falla de no obrar como él lo hizo, siguiendo los pasos de Cristo. El lamento final menciona una falta que es la más seria de todas. Habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. La llave de la ciencia es el plan de Dios para la salvación mediante Cristo. Los intérpretes de la ley rechazaron a Jesús y con su actitud impidieron que otros entraran al reino de Dios. Este es su más grande pecado. Pero hoy en día se hace caso omiso de obedecer la orden que Jesús dio. Hechos 1, del 7 al 8. Amén. Y les dijo:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 19 al 20. Amén. Otra vez os digo que si de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que Mateo. decido, 18, 28. Jerusalén. 19 al 20. Por tanto, vayan. Ujú. A ver, amén. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando no obedeces esta orden de Jesús, es igualito que escribas y fariseos, que están impidiendo que otros entren al reino de Dios. Pero no anuncies un seminario sobre los últimos tiempos, una clase de Apocalipsis o una conferencia de cómo reinar en el milenio. Porque entonces se amontonan los interesados. Los religiosos se creen merecedores de la miel, pero Jesús no los alabó. Y su mensaje para ellos fue duro, porque se decían conocedores y obedientes de las Escrituras, sin serlo. Santiago 3:1. Amén. Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Amén. Amén. Y concluyo diciendo, tú eliges miel o hiel. Amén. Y tenemos una alabanza más. Amén. Gracias, pastor. Vamos a cantar otro himno. Otro himno para cantar. Amén. El número 325. 325. Amén. Gloria a Dios. La bocina va a hablarnos. Halamoto. ¿Qué pasa aquí? Segundito, no sé qué pasó con Halamoto. Power on. Pairing. Es imposible de no tener esto. Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. Y sé por qué su salvación me dio. Y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído. Y es poderoso para guardarme. En ese día glorioso, iré a adorar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró. Y sé por qué si solo en él la paz encontraré.
mas yo sé que creído y es poderoso para guardarme en ese día glorioso y enamorar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecado. Y sé por qué revela pecado materias malas. Mas yo sé que es poderoso para guardarme. Ese día glorioso y enamorar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en la oscuridad. Será en el valle o en el mar, que mi Jesús vendrá. Mas yo sé que es poderoso para guardarme en ese día glorioso y enamorar con él. Iré a morar con Él. Espero que tú tengas esa certeza. De que ya sea que el Señor te llame a su presencia o Él regrese, tienes una morada preparada por Él para pasar la eternidad. Y Señor, pues te damos gracias por tu amor. Y Señor, te pedimos que podamos seguir tu ejemplo, que compartamos con miel más que con hiel. Y que cuando haya de usarse la hiel, no seamos cobardes y lo seamos también. Gracias por que, Señor, tú nos atraes con lazos de amor. Gracias porque también nos corriges, porque somos tus hijos y nos disciplinas. Gracias porque, Señor, la disciplina no es para destruirnos, sino para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Y pues, Señor, estamos confiados en que tú tienes cuidado de nosotros y que a lo largo de la semana seguiremos estando en tu presencia, porque estamos en el hueco de tu mano. Gracias, porque, Señor, podemos estar seguros de que nada nos puede separar. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues estamos despedidos, amigos de Internet. Shalom, shalom. Síganse cuidando. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí la próxima semana. Amén.